Hola a todos los que nos escuchan, estamos aquí una vez más para seguir conversando felices como siempre. ¿Cómo está, amigo mío? Muy bien, pues muchas gracias, mi amigo. Feliz también de continuar este pequeño sendero. Eh, Vamos a ir directo, en honor al tiempo de nuestros oyentes, directo al contenido que nos convoca. En el audio anterior, ¿cierto? Habíamos hablado de que el pensamiento, comparado con las percepciones sensoriales, tenía dos cualidades muy marcadamente diferentes. Una de ellas es que el pensamiento era voluntario y la Ajá. otra es que el pensamiento se mostraba naturalmente enlazado, encadenado. Uno no podía pensar una cosa sin que esa me llevara a pensar en otra y en Ujú. otra y en otra. Y que esas dos cualidades eran aspectos del pensar que yo podía practicar. Y Ajá. entonces habíamos alentado, Eh, invitado a nuestros oyentes a que intentaran entonces pensar voluntariamente, es decir, elegir una hora, por ejemplo, y decir, ya, a las 10:05 voy a pensar 10 minutos sobre cualquier tema, y hacerlo tal cual y permanecer el rato que habían elegido y terminar en el momento que habían dicho, con total control de la situación. en el fondo, para terminar entendiendo el papel que juega la voluntad en ese sentido, de la voluntad del pensamiento, de si yo quiero pienso algo y lo dejo de pensar. Exacto. Es decir, nada me puede impedir, si hago bien esto, nada me podría impedir que yo empiece a pensar algo en el momento en que lo decidí, Ujú. que lo piense durante el tiempo que lo decidí y que lo deje de pensar cuando lo decida. Ajá. Y sobre todo si llega algo a mi pensamiento sin que yo lo haya decidido, dejar de pensarlo o darle más cabida. Sí, o sea, ¿cuántas veces uno escucha por ahí, por ejemplo, que una persona se queda pegada con un pensamiento y dice, bueno, no puedo dejar de pensar en esto? Mm. Una ¿Ya? canción, ¿te ha pasado? Por ejemplo, ¿cierto? Sí, sobre todo cuando son malas. Eso es lo peor, así se nos transforman como en unos tormentos. O cuando son buenas y uno dice, ya, cuando llegue a la casa la escucho y se me va a quitar. Y no pasa, Y no ¿eh? pasa, porque es muy buena. Como 3 días después todavía seguí escuchándolo. Bueno, pero entonces, ejercer ese control voluntario Mm. del pensar solo se puede ejercer haciéndolo. Haciéndolo, y haciéndolo con esa disciplina, ¿no es cierto? De Exactamente. poner un horario, intentar Claro, darle no, no, el no, orden. darle orden, como dices Mm. tú, perfecto. No que se haga al lote, que no se haga por capricho, sino por decisión. Aquí se evidencia una vez más lo que hemos hablado siempre, que un camino interior es un camino de prácticas, no un camino de aprendizaje abstracto. Mm. Ustedes no sacan nada con saber que se puede controlar el pensamiento a voluntad si no lo hacen. Esto es hacerlo, no saberlo. Entonces, suponiendo que hagan una práctica de esto quizá toda la vida o por mucho tiempo, van a ir cada vez más afirmando su Mm. voluntad en el hecho de pensar. Sí, van a ir interiorizando ese saber. O sea, finalmente es algo que se experimenta, Eso. pero va a concluir en un saber. Claro, es un saber que se experimenta, no Mm. es un saber abstracto ni una experiencia sin sentido. Mm. Y en el fondo es lo sé porque lo viví Eso. cuando lo practiqué y porque lo sigo viviendo todo el tiempo, de alguna Claro, y manera. porque puedo hacerlo cuando quiera. Ajá. Exactamente, tal cual. O sea, interiorizarlo. Exacto, se vuelve parte de uno, quieres decir Ujú. exactamente, ¿cierto? Y el otro aspecto, este aspecto lógico. Claro, el aspecto lógico, como lo revisamos la vez anterior, tenía que ver con el hecho de que yo pudiera cerciorarme, verificar que cada paso que daba en el pensamiento, por ejemplo, que un pensamiento me lleve a una conclusión, que me lleve a otra, que me lleve a otra, que esa cadena de pensamientos fuera siempre evidente, lógica, que no hubiera ninguna cosa misteriosa, que yo no supiera por qué terminé pensando en una cosa cuando partí pensando en otra. Ujú. En la conversación coloquial, yo creo que a todos les ha pasado, que de repente uno se mira y dice, ¿y por qué terminamos hablando de canarios? ¿Cierto? Sí. Partimos hablando de, no sé, de la comida, qué sé yo, vegana, y de repente estamos hablando de los canarios y sus colores. Y uno dice, ¿cómo llegamos acá? Como que de alguna manera uno asume que hubiesen grupos de pensamiento. Claro, y Como, como que el pensar se fuera como manejando solo, sin mi participación. Entonces, generalmente cuando ocurre eso, cuando ocurre que uno parte hablando de un pensamiento de un tema y termina hablando de cualquier otro tema, es porque uno está pensando distraídamente. mm, Y cuando uno piensa distraídamente, no se da cuenta que al pensar entran fuerzas que rompen estas cadenas lógicas y que empieza uno a asociar cosas no porque sea intrínseco, porque sea necesario, sino porque así se me dio nomás. ajá. Entonces me voy a dar cuenta, ¿cierto?, que los recuerdos, los deseos, las emociones, los temores, qué sé yo, influyen
en la calidad de mi pensamiento. Un ejemplo que siempre doy, si a mí alguna vez, no sé, de niño me mordió un perro y me pongo a pensar en perros, tarde o temprano va a salir al baile la idea de que los perros son peligrosos porque muerden. Pero eso es una idea un hecho que me ocurrió a mí nomás. No tengo por qué generalizar la idea de que los perros son peligrosos. Mm. Entonces, tendemos a transformar, por ejemplo, experiencias específicas nuestras como en leyes. Ajá. Y entonces nuestro pensamiento empieza a perder eso que podríamos llamar su evidencia universal. Mm. Cuando decimos vigilar la lógica de un pensamiento, de una cadena de pensamiento, estamos diciendo entonces eh, preocuparnos de que las derivaciones pensantes que vamos obteniendo sean válidas para toda persona en toda circunstancia, que Ah, no ya. sean solamente una experiencia mía. Ajá. Un aspecto general. Exacto. Podemos poner un ejemplo, ¿cierto? Si yo pienso en la idea de parte, por Ujú. ejemplo, este libro es una parte de Ajá. una novela, ¿no? O es una parte de una serie de libros, por ejemplo, Ajá. uno de los libros, no sé, de Harry Potter, ¿ya? Es una parte de una saga, como Ujú. dicen actualmente. Cuando digo la idea de parte, estoy diciendo de inmediato la idea de pertenencia. Ajá. Es decir, que una parte no se puede entender completamente como algo aislado. Mm. Yo pensaba en una división de un total, Es lo ¿no es mismo, cierto? justamente. Entonces, cuando tú piensas parte, llegas a división de un total. Cuando yo pienso parte, llego a pertenencia a un todo. Y a la larga estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de otro todo, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, cuando yo hago esa derivación o tú haces la tuya, y yo digo, por ejemplo, no, pues, pensar en una parte significa pensar en pertenencia a algo mayor, eso resulta evidente. Cualquier persona que nos oiga dirá, por supuesto, nadie podría pensar otra cosa. Ajá. Entonces la idea es que uno siga pensando de esa manera, que este segundo pensamiento, parte, implica pertenencia a un todo mayor, me lleve a otro pensamiento, que me lleve a otro, y en cada paso que yo dé, la conclusión sea siempre igual de lógica. De modo Ujú. que no haya ninguna cosa estrafalaria, surrealista, no, sea todo absolutamente coherente. Ujú. Eso es vigilar la lógica del Eso te pensamiento. iba a decir, hay que estar atento para vigilar la lógica, porque finalmente estar en relación a un pensamiento lógico, estar pensando de manera lógica, es algo que se cuestiona desde uno mismo porque se siente. Sí. Ahora, eh, Igual hay un hilo muy fino, sí. puede haber algo que uno diga, Bueno, para eso está la conversación. y para eso está la honestidad también, yo creo. Sí, po. Ujú. Pero cuando uno, por ejemplo, conversa con alguien y le dice, mira, porque tal cosa y tal otra, y la otra persona también dice, oye, pero no, pues eso no es tan así. Sí. Y ahí uno entonces ve que una de las principales virtudes de la conversación consiste en que me exponga al otro para que el otro pueda ver si entiende lo que yo digo. Mm. Y al hacerlo me está haciendo un favor, Voy me a, está voy ayudando a a, aclararme. de alguna manera voy a salirme un poco del tema para hacer una pequeña referencia, pero por eso es muy importante que las personas no se alejen, Sí, que las personas se junten y compartan y conversen y se cuenten de repente cosas que dan vergüenza o sí, que dan claro. miedo en el fondo para llegar a ese punto lógico del pensamiento que si uno se aísla no lo encuentra. Exacto, una persona sola se autojustifica y se Ah, puede ir exacto. encerrando en laberintos cada vez más Mm, alejados de la realidad, simplemente porque no tiene nadie con quien contrastar el punto de vista. Ese es uno de los valores de la conversación. ¿Mm? exacto. Ahora, si nos ponemos a pensar en las fuerzas que me impiden pensar lógicamente, me voy a dar cuenta que son las mismas fuerzas que me impiden dedicarme a pensar voluntariamente y que podríamos llamar entonces, en general, las fuerzas de la distracción. Ajá. O sea, hay cosas que me distraen y no me dejan sentarme a pensar el rato que yo quiera, y mientras ya me he podido sentar a pensar, me distraen para que no pueda pensar Ah, lógicamente. correctamente, ya. Claro. Entonces, esas fuerzas de distracción están presentes en los dos ejercicios. Y esas fuerzas de distracción siempre vienen de la percepción sensorial, las emociones, los Ajá. recuerdos, las Ujú. asociaciones. Entonces, si yo voy a intentar practicar cualquiera de estas dos variantes, y ojalá las dos, de los Ujú. ejercicios relacionados con el pensar, Bueno, de alguna manera uno las está practicando las dos. exacto, al irlas practicando, voy a necesitar vigilar estas realidades. Ajá. Voy a necesitar vigilar que no se mezclen las Mm. emociones,
que no vengan los recuerdos. En el fondo, si de repente siento que la lógica se perdió, darme cuenta si es porque sentí algo especial, o Exacto. recordé algo, o Sí. asocié algo que no. Exactamente. Y siempre puedo es como ir llevando un tejido nudo por nudo. Siempre puedo ver dónde me perdí, dónde salté hacia algo ilógico. Mm. Bueno, es algo que vamos a ir haciendo más adelante con ejemplos, ¿ah? Cuando ya apliquemos esto a cosas concretas. Porque por ahora suena como un poquito abstracto, pero después van a ir viendo que es bastante más fácil de entender de lo que suena. Entonces, bueno, eso es lo que tiene que ver con la primera parte, ¿cierto? Aprender a transformar el pensar en una actividad voluntaria y en una actividad lógica, encadenada, donde la secuencia de los pensamientos tenga una armoniosa relación, donde no haya saltos ni conclusiones alocadas, por decirlo así. Ok. Ahora, suponiendo que ya cualquiera de ustedes se pone a practicar esto y va dándose cuenta que se puede y que da resultados, etcétera, Ujú. más tarde o más temprano va a aparecer un asunto que es muy importante y que al principio puede ser visto como una aparente contradicción, Ya. que es lo siguiente. Si yo puedo pensar a mi entera voluntad, es decir, decidir exactamente a qué hora empiezo, cuánto rato y cuándo termino, Ajá. ¿Y qué pienso? y qué es lo que voy a pensar exacto, y trabajar en eso para que, por ejemplo, el resto del día no vuelva a pensar en ni un momento en eso, puedo controlar completamente eso. Ajá. Uno podría deducir con mucha facilidad que el pensamiento es una cosa mía, es decir, es un proceso personal. La, la percepción sensorial, habíamos visto, ¿se acuerdan? Que entraba y salía por su cuenta. Uno no puede elegir Exacto. cuándo va a sonar un ruido Dejar de escucharlo o volver a claro, escucharlo. exacto, se manda solo, por decirlo de forma muy concreta. Ajá. Entonces, que las percepciones sensoriales se mandan solas nos ha llevado siempre a suponer que implica que son producidas por cosas independientes de nosotros, es decir, lo que llamamos en el fondo el mundo. Exacto. Que las percepciones sensoriales nos hablan del mundo, una cosa que se manda sin nosotros Ujú. y que puede existir sin nosotros. En cambio, que el pensamiento, cuando yo lo hago bien, solo ocurra cuando yo lo determino y de la manera que yo lo determino, nos puede llevar fácilmente a suponer que entonces el pensamiento es algo mío. Ajá. Está lo que el mundo produce, la percepción Ajá. sensorial, y Y lo lo que que yo yo hago, provoco. el Ajá. pensar. Ajá. Y entonces mi control sobre el pensar pareciera demostrar absolutamente el hecho de que el pensamiento es una actividad personal. Ujú. Ok. Pero resulta que si bien lo anterior es cierto, Ajá. me voy a dar cuenta de otra cosa. Y es que estas leyes lógicas, esta evidencia que se va dando de un pensamiento en otro, cuando me pongo a pensar en un tema y este me lleva a un segundo tema que me lleva a un tercer pensamiento y a un cuarto y así, que eso yo no lo puedo alterar. Ajá. Que eso no depende de uno. No depende de mí, yo no puedo juntar los pensamientos a mi antojo. Ujú. Si me pongo a pensar en una cosa y me sigo concentrando en ella, va a venir en segundo lugar un pensamiento relacionado con ella. Y en tercer lugar, otro pensamiento Y esa relacionado con ella. aparición de ese pensamiento no es algo que nosotros Elijamos. controlemos ni decidamos. Claro, nosotros no podemos elegir qué pensamiento va a venir a continuación. No, lo mismo que pasó ahora, no, Exacto. no podemos, de alguna manera, nosotros no somos los que controlamos el hecho de que, no sé, actual tenga que ver con tiempo, por ejemplo. Por ejemplo. O de que, como dijimos, parte tenga que ver con todo o con pertenencia. Ajá. Nosotros no podemos involucrarnos ahí, no podemos impedirlo ni cambiarlo. Tenemos que aceptar que un pensamiento tenga como, por su propio contenido, ciertos otros pensamientos entrelazados. Ujú. Y eso no lo podemos intervenir. Entonces, la verdad es que ese hecho, es un hecho que todos pueden observar. Si se, digamos, evalúa correctamente, sugiere una tremenda contradicción. Ujú. Porque ¿cómo es posible que un proceso que yo puedo controlar completamente Tenga este aspecto tenga que este no se aspecto puede controlar? que yo no puedo Ajá. controlar? Ujú. Es como si dijéramos que esto es objetivo y subjetivo al mismo tiempo. Ujú. Y esas cosas, la mente entra como en una especie de desesperación, cuando no logra definir. Ajá. ¿Eh? O lo controlo completamente o no lo controlo, pero si no Claro, quedo como medio cojo. como en la nada o en una cosa ambigua, ¿cierto? Ajá.
Un ejemplo que tal vez los ayude a entender esto de las leyes de la lógica. Si, por ejemplo, yo soy un compositor de música o un pintor, ¿Ya? y elijamos el caso del pintor que es más fácil todavía de entender, y soy un pintor abstracto, ¿cierto? No voy a representar ningún paisaje, Ujú. simplemente voy a poner colores en una tela. Eh, no hay nada que me obligue a poner los colores de una manera. Yo puedo ser libre de juntar los colores Como que yo sea. quiera. Ajá. Y puedo poner un verde al lado de un rojo, al lado de un amarillo, y nadie me puede decir, oye, qué mal te quedó. A lo Ujú. mejor no le gusta a la persona, pero nadie me puede decir que eso está mal puesto, Ajá. porque no hay Porque ninguna no hay forma una de regla de evaluar. cómo ponerlo. Claro, no hay una ley, no hay una explicación. Distinto sería, por eso dije, si quisiera pintar una pera, porque a lo mejor pintaría una cosa y me diría, oye, no parece una Eso pera, no sé. Po. parece un zapato. Entonces, Ajá. ahí me dirían que está mal hecho. Pero si voy a pintar solo colores, nadie me puede criticar por poner los colores como a mí se me antoje, Ujú. porque resulta evidente que el proceso de pintar el cuadro es una cosa mía. Ujú. Sin embargo, no puedo hacer lo mismo con el pensar, no puedo poner juntos los pensamientos que yo quiera. Solo van a ir apareciendo juntos los pensamientos que están emparentados. Y voy a descubrir entonces que hay Ajá. como cadenas de parientes en los pensamientos, que un pensamiento tal cualquiera me lleva siempre a otro y a otro, como que estuvieran relacionados desde siempre. Como que yo no tuviera nada que ver en eso, yo fuera solamente alguien que constata que estos pensamientos están emparentados. Y yo no puedo inventar ni cambiar nada de eso. Ajá. Como se dice, por ejemplo, en estas materias, yo no puedo hacer nada para evitar que el pensamiento causa, implique el pensamiento efecto. Van de Ujú. la mano, es como si fueran un matrimonio eterno. ¿Sí? Causa Exacto. implica efecto, efecto implica causa. Y si yo intento poner algo que no tiene sentido, viene esta voz, entre comillas, ¿no es cierto? Diciendo, no, pues eso no es una pera. ¿No es Claro, cierto? o por ejemplo, si yo digo, mañana resorte, te quiero tanto, suspiro, alguien me va a decir, no entendí nada de lo que hablas. Ah, no tiene No sentido. tiene sentido, Mm. ¿cierto? Entonces, el sentido o la carencia de sentido de una frase nos resulta evidente porque hay como una ley con la cual compararla, po, que es la Ajá. ley de la lógica. Y así podemos ver que estas palabras que yo dije recién no tienen ninguna lógica. Ajá. Podemos jugar a eso. ¿Ah? El surrealismo como corriente cultural jugó un poquito con esas cosas. Hay una frase famosa de un surrealista que dice, hermoso como el encuentro casual de un paraguas y una máquina de coser en una mesa de disección. Entonces, claro, es un disparate porque uno dice, ¿de qué está hablando? Po? Está jugando con eso, está jugando con el hecho de estar juntando cosas que jamás irían juntas. Está evidenciando lo ilógico. Exactamente, el surrealismo le encanta evidenciar lo ilógico. Y en el fondo demostrar a través del surrealismo eh, como esa fibra entre que algo surrealista pueda incluso ser real, porque de repente uno ve pintura surrealista y decís, no sé, un caballo con una cabeza gigante y con las Exacto. patas de pollo, y tú decís, sí, no tiene sentido, pero es un animal, es como un animal inventado, como, Claro, ¿no es cierto? hay un juego con los límites de la realidad. Eso Eso mismo. es en el fondo Ajá. lo que quieren hacer esto. Quizá el surrealista más famoso y que vivió más tiempo fue Salvador Dalí, Ajá. ¿cierto? Y Dalí tenía unos inventos muy locos. Por ejemplo, tenía un taxi donde llovía adentro. Porque el mundo decía, pucha, él mismo decía, cuando llueve la gente toma un taxi para escapar de la lluvia, Ajá. en vez de irse caminando a la casa. Entonces ¿Qué yo inventé un pasaría? taxi al Ajá. revés. Po, ¿Qué ¿eh? pasaría si hubiera un taxi que Claro, adentro estuviera lloviendo? exacto. Entonces, uno ve, ¿qué puede hacer uno cuando ve eso? Reírse, Ajá. reírse del juego, porque está en el fondo invirtiendo la lógica. Ahora, esa realidad se da en el pensamiento. Exacto. Se siente y el pensamiento de alguna manera no te permite seguir llevando el hilo. Claro, Si tu idea es querer si es que pensar quieres llevar el lógicamente, hilo, entonces claro. ¿qué es lo que estamos llamando? Estamos llamando a que nadie piense ilógicamente. Exacto, entonces justamente lo pones bien, que el querer pensar lógicamente es algo que uno debe querer hacer. Ajá. Y que por lo tanto cuando uno se sienta a hacerlo debe preocuparse de que así ocurra. Es decir, de que cada paso en esta escalera del pensamiento, cada pensamiento es un peldaño que uno va subiendo, o un senderito en que uno va pisando en una piedra, luego en otra, luego en otra, cada uno de esos pasos estén realmente ligados uno con otro, Ujú. por el sentido. Entonces llevar ese sentido es un esfuerzo de la voluntad. Pero es curioso cómo hacemos un acto voluntarioso, pero que es voluntarioso entre comillas, porque está regido por esa ley de Por la esa lógica ley que no de la somos nosotros. exactamente, esa ley que aparentemente no podemos controlar. Ajá. Entonces, bien visto,
todo eso nos pone en una tremenda disyuntiva, porque resulta que es muy diferente la visión que voy a obtener del mundo si tomo una de las dos posibilidades. O sea, si digo, porque el pensar es una cosa que yo controlo en su proceso, el pensar por lo tanto es una cosa mía, Ajá. por lo tanto es un hecho personal, subjetivo, de ahí sale una visión del mundo. Vamos a hablar de todo esto más adelante. Exacto. Si digo entonces, repito, el pensar lo manejo yo, por lo tanto soy yo, es una manera de ver el mundo. Pero si digo, las leyes de mi pensamiento no las manejo yo, aunque el proceso sí. Si las leyes, el contenido de mi pensamiento yo no lo puedo manejar, entonces el pensamiento ha de venir del mundo, Ajá. es una manera totalmente opuesta. Es como que eliminar al anterior. Exacto. Entonces, si uno lo mira bien en serio, la pregunta acá es, ¿el pensamiento es un fenómeno individual o es un hecho universal? Y la realidad, lo que yo llame la realidad, va a cambiar completamente dependiendo de qué evidencias tengo para decir la una o la Ajá. otra frase. Qué lindo el vértigo que se siente, ¿no es Sí, cierto? De querer explicar sí. esa realidad, darle resolver eso. Y ahora no vamos a ahondar más hoy en este Vamos a dejar para aspecto. otro capítulo la Exacto. resolución. Pero quiero hacer un comentario. Esto está en todos nosotros en todo momento. En Ujú. todo momento está la posibilidad de interrogarnos asombrados, ¿cómo es posible que yo pueda controlar un proceso del que no puedo controlar su contenido? Ajá. ¿Cómo es que se da que fuera como subjetivo y objetivo a la vez? ¿Qué Mm. significa eso? ¿Y cuál de las dos facetas, por decirlo así, tiene más importancia? Eso está conmigo cada vez que yo quiera mirarlo. Entonces, tú dijiste recién este hermoso vértigo. Debiéramos vivir en este hermoso vértigo. ¿Por qué no vivimos Mm. en este hermoso vértigo? Y de alguna manera, sin querer, vivimos en ese hermoso vértigo porque la sociedad ha sido construida en base a ese vértigo. Si tú te ponías a pensar, ¿no es cierto?, tener la libertad de hacer lo que quieras, entre comillas, porque es una libertad vigilada igual, ¿De acuerdo? ¿no es cierto? O sea, todo lo que queramos no depende solamente de nosotros, sino que está eh, de alguna manera controlado por ámbitos externos también. Vendría siendo esa dualidad en el mundo concreto, pero en el pensamiento es evidente. Sí. La cuestión es que, de una u otra manera, las culturas, y a Ajá. lo largo de la historia, han tomado partido. Sí, no pueden escapar de Claro, eso. y por lo tanto, nuestra cultura tomó partido por el aspecto subjetivo del pensar. Ajá, Dijo, el lado subjetivo es más importante que el otro. ajá. Pero eso no significa que eso invalide la otra posibilidad, Que no existen. Nos que no estamos dando existe. claramente cuenta ahora que existen. Es Entonces, evidente. lo que vamos a tratar de mostrar es cuál de las dos tendencias, que el pensamiento es una cosa mía o que el pensamiento es un proceso universal, cuál de las dos es más factible y qué consecuencias tendría cada uno de los dos casos. Ujú. Y eso es lo que en el fondo vamos a revisar en las próximas grabaciones. Eso, por ahora Muy creo bien. que hemos presentado el problema, vamos a ver cómo lo podemos seguir desarrollando. Ajá. Bueno, entonces el tema se va a seguir tratando en el siguiente capítulo. Yo ahora me voy a tomar un tiempo. Me voy a tomar un tiempo para hablar de la foto el dibujo que está en este momento en YouTube, ¿no es cierto? En la portada de este capítulo. El dibujo tiene su creador, por supuesto, ¿no es cierto? Felipe Bermúdez. Voy a dejar abajo el Instagram de él para que entren a ver los dibujos que son maravillosos. ¿Qué más decir? ¿Qué podrías decir tú, amigo mío, de Sí, yo también sus dibujos? he tenido la oportunidad de verlos y creo que vale la pena que echen una miradita a las cosas que él ha publicado ahí. Eh, y claro, también cada vez que pongamos dibujos de él o de otras personas como portadas de las grabaciones, seguramente vamos a dar algún dato u observación para que Mm. sepan qué estamos haciendo. Nos vamos a tomar el tiempo para que también darlo a conocer y que puedan ver el trabajo de ellos. Exacto. Así que eso, nos vemos en el próximo capítulo. Así sea, mi amigo. Que estén muy bien todos ustedes. Que todos estén bien. Chau.